Punto número 1. Clasificación de carbohidratos. Primero podemos decir que los carbohidratos se pueden clasificar en 4 tipos. Como primer punto tenemos a los monosacáridos, que son azúcares que no pueden hidrolizarse a carbohidratos más simples. Estos pueden clasificarse según el número de carbonos que posea su estructura, que pueden ir de 3 a 7 carbonos, además de si poseen un grupo aldehído o cetona. Algunos ejemplos de monosacáridos son la glucosa, galactosa y fructosa. Luego tenemos a los disacáridos, que son productos de condensación de 2 unidades de monosacáridos, que se unen por medio de enlaces glicosídicos. La unión de dos monosacáridos nos da como resultado al disacárido. Como podemos ver en la imagen, la unión de la glucosa y la fructosa nos da como resultado a la sacarosa. Algunos otros ejemplos de disacáridos son la lactosa y la maltosa. Oligosacáridos. Los oligosacáridos son polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos. La unión de los monosacáridos tiene lugar mediante enlaces glicosídicos, un tipo concreto de enlace acetílico. Como por ejemplo tenemos la glucosa, lactosa y la sacarosa. Luego pasamos a los polisacáridos. Los polisacáridos son glúcidos formados por una unión de muchos monosacáridos mediante enlaces o glicosídicos, con pérdida de moléculas en agua por cada enlace. El número de monosacáridos en cada molécula de polisacáridos es variable, dando lugar a cadenas más grandes y más largas en su peso molecular. Por ejemplo, tenemos al almidón, glucógeno y celulosa. Hola, mi nombre es Sara Hernández y con mi compañera Beatriz Flores les vamos a explicar el punto número 2, que es el concepto de digestión mecánica y digestión química. Tenemos que entender que en la digestión mecánica se produce un cambio físico sobre el alimento. Esto quiere decir que es el proceso digestivo que se produce en la boca, en donde los alimentos son introducidos en la cavidad bucal y sufren un cambio físico sin modificar su composición química y continúa con la declusión. La digestión mecánica implica la masticación y los movimientos o contracciones peristálticas de los órganos que forman el tubo digestivo por acción de los dientes, en donde los alimentos ingeridos son transformados mecánicamente formando el bolo alimenticio. Luego de que pasa el bolo alimenticio, pasa al estómago para su transformación en químico. Unos ejemplos de digestión mecánica es la masticación, el peristaltismo y la declusión. Hola, buenas, mi nombre es Magali Beatriz Flores. Les hablaré acerca de la digestión química. Es la ingesta de alimentos que sufren transformaciones por acción de enzimas digestivas, las cuales son encargadas de doblar cada alimento en partículas con formación de nutrientes simples asimilables. Como ejemplo tenemos la saliva, el cual la amilasa lo va a descomponer, o más bien descompone algunos hidratos de carbón como almidones y azúcares simples. También tenemos el quimo, el cual las paredes del estómago lo convierten en un bolo alimenticio. Y tenemos las enzimas, que son las encargadas de acelerar la reacción química de moléculas grandes de alimentos a moléculas pequeñas. Y por último tenemos el jugo gástrico, el cual está producido por células ubicadas en la capa mucosa del estómago, el cual está compuesto por 3, el ácido clorhídrico, la pepsina y el factor intrínseco. Muchas gracias. Gracias. Papel de la hidrólisis como proceso básico de la digestión de los carbohidratos. Bien, recordemos el concepto de hidrólisis. Sabemos que es una reacción química en la que las moléculas de agua se dividen en sus átomos componentes, es decir, hidrógeno y oxígeno. En el proceso de hidrólisis, los átomos que componen las moléculas de agua pasan a formar enlaces químicos con la sustancia que reacciona con el agua. La hidrólisis en los alimentos ataca fundamentalmente a las moléculas poliméricas de cadena larga, provocando así una ruptura de enlaces y dando lugar a moléculas de menor longitud.
Casi todos los hidratos de carbono de los alimentos son grandes polisacáridos o disacáridos, y se han formado a su vez por sus combinaciones de monosacáridos unidos entre sí por condensación. Cuando hablamos de condensación nos referimos a que se han eliminado un ion de hidrógeno de uno de los monosacáridos y un ion de hidróxido del monosacárido siguiente. De esa manera, los dos monosacáridos se combinan en los lugares donde se produce la eliminación, a la vez que los iones de hidrógeno e hidroxilo se unen para formar una molécula de agua. Hola, mi nombre es María Teresa Durán y continuando con el tema podemos decir que esto al ser digeridos la reacción se invierte y los carbohidratos vuelven a ser monosacáridos. En el estómago hay enzimas digestivas específicas que devuelven los iones hidrógeno e hidroxilo del agua a los polisacáridos, separando así un monosacárido de otro. En la fórmula podemos observar un disacárido representado por ambas R, que están unidas a una molécula de agua, las cuales en el estómago actúan las enzimas digestivas específicas. Estas rompen los enlaces de hidrógeno uniendo un monosacárido a un hidroxilo y el otro monosacárido a un hidrógeno. Enzimas digestivas para la degradación de carbohidratos. En el caso del estómago, las enzimas no logran tener una actividad enzimática óptima debido a que estas empiezan a debilitarse al llegar a un pH menor a 4. En el caso del estómago, al ser una cavidad sumamente ácida, las enzimas no logran tener una actividad del 100%. Aquí podemos ver los porcentajes en los que la comida llega a digerirse de acuerdo al sitio del sistema digestivo donde están. En el caso del estómago es un 40%, pero podemos ver que es gracias a las sustancias gástricas y no tanto a las enzimas digestivas. El estómago tiene poca absorción de nutrientes debido a que tiene una membrana no típica, ya que no es de tipo velloso. Luego, en la digestión de los carbohidratos en boca y estómago, los carbohidratos, al ser masticados, empiezan a ser degradados por la amilasa salival. Al deglutirse, llegan al estómago y parte de la digestión mediada por amilasas de los carbohidratos va a tener lugar en el estómago. Y puede pasar 1 hora hasta que las secreciones gástricas empiecen a digerirlo para luego llevarlo al intestino. Enzimas que participan en la digestión. Tenemos la amilasa salival, que la amilasa salival se encuentra en la boca. Esta es denominada también como peacilina o tialina. Es la principal enzima de la saliva que hidrolasa, tiene la función de digerir el glucógeno y el almidón para formar azúcares simples y se produce principalmente en las glándulas salivales. Es el sitio de secreción donde las cuales se encuentran por toda la región de la boca, excepto por la encía y la porción anterior del paladar duro. Aquí tenemos una imagen, el ejemplo de la amilasa salival, así se ve, y de sustrato tenemos a un polisacárido, almidón y glucógeno, y de producto tenemos a un disacárido maltoso. Tenemos que esta se da en un 5% en la boca. Mi nombre es Oscar Ernesto Dueñas y me ha tocado terminar de exponer el punto 4 de la presentación. Es la digestión de carbohidratos en el intestino. Podemos ver de que la maltosa es una enzima que convierte la maltasa es una enzima que convierte la maltosa, que es un disacárido, en las dos glucosas de las que están compuestas. Está presente en el intestino delgado, en el borde del cepillo de las vellosidades intestinales. Pertenece a la familia de los disacáridos, que son las enzimas que se encargan de romper los disacáridos, valga la redundancia, en los monosacáridos que los forman. También podemos ver de que es en el intestino delgado en donde ocurre la mayor parte de la digestión de los carbohidratos, ya que ahí se secretan los fluidos producidos por el páncreas y algunas células de las paredes intestinales que llevan en solución enzimas específicas para hidrolizar carbohidratos. Nuestra enzima en el intestino delgado sería la maltasa.
Hola, mi nombre es María Fernanda Flores Pacheco y con mi compañera vamos a explicar la secreción de las diferentes enzimas que participan en la digestión de carbohidratos. Para empezar, la digestión de las proteínas comienza desde el estómago, con la acción de pepsina y continúa con el intestino delgado, con enzimas pancreáticas como tripsina, quimiotripsina, aminopeptidasas y carboxipeptidasas. Estas enzimas se secretan de forma y se activan por la incisión de una pequeña secuencia peptídica. La amilasa salival se secreta desde la glándula salival e inicia la hidrólisis de los almidones tras la ingesta de un carbohidrato. Esta enzima es una endoglucosidasa que hidroliza enlaces glucosídicos. Da como resultado maltosa, pocas moléculas de glucosa y dextrinas. El bolo alimenticio, al llegar al estómago, la amilasa salival está inactiva debido al ácido clorhídrico. La amilasa pancreática hidroliza el almidón a maltosa, maltotriosa y oligosacáridos, a los residuos llamados dextritas. Mi nombre es Cecilia Escobar y yo le voy a hablar sobre las secreciones digestivas. Gran parte de las secreciones digestivas se forman como respuesta a la presencia de alimentos de la vía digestiva y a la cantidad secretada en cada segmento suele ser de cantidad necesaria para una digestión adecuada. En algunas partes del tubo digestivo, incluso los tubos de enzima y de otros componentes de las secreciones varían según el tipo de alimento que se presente. La digestión química no podría ocurrir sin ayuda de las enzimas digestivas. Una enzima es una proteína que acelera las reacciones químicas en el cuerpo. Tenemos también que las enzimas se encargan de que sean mucho más fáciles y rápidas las reacciones químicas. Las enzimas necesitan un tamaño y una forma apropiada de llave inglesa para ajustar una tuerca. Al igual que cada enzima es específica para la reacción a la que ayuda. Las enzimas se pueden usar una y otra vez. Las enzimas proteolíticas más importantes del páncreas son la tripsina, la quimotripsina y la carboxipolipeptidasa. Las más abundantes de todas ellas, a lo mucho, es la tripsina. La tripsina y la quimotripsina degradan las proteínas completas o ya parcialmente digeridas a péptidos de diversos tamaños, aunque sin llegar a liberar los aminoácidos que sí los componen. Por otra parte, la carboxilopeptidasa fracciona algunos péptidos en sus aminoácidos individuales, completando así la digestión de gran parte de las proteínas hasta el estadio final de los aminoácidos. La enzima pancreática que digiere los hidratos de carbono es la amilasa pancreática, que hidroliza los almidones, el glucógeno y la mayoría de los hidratos de carbono restantes, excepto la celulosa, hasta poder formar disacáridos y algunos trisacáridos. La digestión de los carbohidratos. En la dieta de los humanos y algunos animales se encuentra en mayor proporción los polisacáridos y en menor proporción los carbohidratos simples, como los monosacáridos o los disacáridos. Los monosacáridos son fáciles de absorberse en la mucosa gastrointestinal, mientras que los polisacáridos y los disacáridos necesitan ser degradados por diferentes enzimas gastrointestinales o pancreáticas. Por ejemplo, existen la amilasa a nivel salival y a nivel pancreático, que lo que hace es degradar el polisacárido a disacárido. En la digestión de carbohidratos existen tres procesos: la digestión oral o salival. Esta digestión comienza en la boca. La saliva contiene una enzima amilasa, que por su nombre lo indica que ésta es capaz de digerir amilosa, que es el componente de la cadena recta del almidón. En la digestión oral,
La síntesis y secreción de la amilasa salival en las células serosas de las glándulas salivales están reguladas por señales neurohumorales que coinciden con la ingestión de una comida. Despierta interés que, en común con la isoforma pancreática, la ingestión de carbohidratos regula en dirección ascendente la síntesis de amilasa salival. Así, el sustrato controla la disponibilidad del medio de su digestión. En la digestión estomacal, el pH, acidez del tracto gastrointestinal, regula la digestión ya que activa o desactiva las enzimas. La digestión química de los hidratos de carbono se suspenden hasta que el alimento sale de este órgano. En la digestión intestinal, la amilasa pancreática desmantela almidones a cualquiera de las moléculas de glucosa individuales o sacáridos pequeños que posteriormente actúan sobre enzimas específicas para los hidratos de carbono simples. Mecanismos básicos de la absorción. Absorción de nutrientes. Los hidratos de carbono son absorbidos principalmente como monosacáridos. Sabemos que todos los hidratos de carbono y los alimentos se absorben en forma de monosacáridos, pero existe solo una pequeña parte que lo hace como un disacárido y casi ninguno como una molécula de mayor tamaño. El más abundante de los monosacáridos absorbidos es la glucosa. Y representa más del 80% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono. El otro 20% restante de los monosacáridos absorbidos consiste casi por completo en la galactosa y la fructosa, que la primera procede de la leche, mientras que la segunda es un monosacárido de la caña de azúcar. Buen día, mi nombre es Alessandra Abigail García Martínez del grupo 3 de Fisiología y Bioquímica y del grupo número 2 de discusión. Mi parte es del punto 7, una pequeña parte de la absorción de carbohidratos. En esta parte voy a hablar sobre la glucosa, que es el monosacárido más absorbido debido a que es el producto final de la digestión de los carbohidratos. La glucosa es absorbida por medio del cotransporte de sodio que se da por el transporte activo secundario. Este cotransporte de sodio tiene dos etapas, el transporte activo de iones de sodio y la reducción del sodio intracelular. En la primera etapa, el transporte activo de sodio se da a través de las membranas vasolaterales de las células del epitelio intestinal que dan la fuerza para poder desplazar la glucosa a través de la membrana y así se da el mecanismo de absorción. Gracias a esto, al cotransporte activo de sodio, se puede absorber la glucosa. Si no hay movimiento de sodio, la glucosa no puede ser digerida. Eso es todo. Mi nombre es Jennifer Paredes y les hablaré sobre la absorción de otros monosacáridos. El transporte de la galactosa es similar al de la glucosa, mientras que el de la fructosa será absorbido por una difusión facilitada, que la gran parte de la fructosa se va a transformar en glucosa, mientras ésta se encuentra en la célula epitelial. Cuando la fructosa es penetrada en la célula, la gran parte de esta será fosforilada y se puede fosforilar en dos enzimas, la hexoquinasa, que da la síntesis de la fructosa 6-fosfato en el músculo, y la fructoquinasa, que esta produce la fructosa 1-fosfato en el hígado. Más tarde esta se va a convertir en glucosa, que esta será transportada en forma de glucosa para nuestra sangre. Aquí se representa la difusión facilitada, que si se puede observar, este es un transporte de una molécula a través de una membrana de una célula viva. Esta molécula es una transportadora específica que está localizada en la membrana celular.
8. Explicar el proceso de absorción de monosacáridos por las células de la mucosa intestinal. Los monosacáridos son azúcar que no se pueden hidrolizar a carbohidratos más simples. Los monosacáridos se pueden clasificar de dos maneras. Uno es por su número de carbonos, que va de 3 carbonos a 7 carbonos, y 2 en aldosas y cetosas, que depende de si tiene un grupo aldehído o un grupo cetosa. Metabolismo de la fructosa. La fructosa proporciona aproximadamente el 10% de las calorías contenidas en la dieta. A diferencia de la glucosa, la fructosa no promueve la secreción de insulina. La fructosinasa proporciona el mecanismo principal de fosforilación de la glucosa, convirtiéndola en fructosa en un fosfato. Dentro de los trastornos del metabolismo de la fructosa tenemos intolerancia hereditaria a la fructosa, que se estima está presente en 1 de 20.000 nacidos vivos. Si se presenta esta enfermedad, se recomienda retirar alimentos que contengan fructosa o sacarosa de la dieta para evitar una insuficiencia hepática y una posible muerte. Metabolismo de la galactosa. La principal fuente alimenticia de la galactosa es la lactosa, la cual proviene de lácteos y leches. Otro de estos puede ser por medio de la degradación lisosómica de complejos carbohidratos y glucolípidos. Al igual que la fructosa, la entrada de la galactosa en las células no proviene de la insulina. El segundo punto es la fosforilación de la galactosa. Al igual que la galactosa debe ser fosforilizada antes de ser metabolizada. Estos tejidos cuentan con enzimas específicas para esta tarea. El segundo y tercer punto son formación de UDP-galactosa. El galactosa 1-fosfato no puede ingresar al canal glucolítico a menos que primero se convierta en la unidad UDP-galactosa. Esto ocurre mediante una reacción de intercambio en el cual se retira UMP de la unidad UDP-galactosa. Y en los trastornos del metabolismo, con las personas con galactosemia clásica que carecen de GAL, en estos trastornos se suele acumular grandes cantidades de galactosa 1-fosfato. Y se encuentra la galactosa en células en gran cantidades. Por otro lado, también las consecuencias fisiológicas son similares a las de la intolerancia a la fructosa. A continuación voy a hablarles sobre la absorción de monosacáridos. Los monosacáridos como glucosa y la galactosa que resultan de la digestión de almidones por las amilasas de la saliva, conocida mejormente como tialanina, y el jugo pancreático, posteriormente por las disacáridas de las microvellosidades intestinales, van a ser absorbidos por los enterocitos aprovechando las condiciones de arrastre absortivo, creadas asimismo por la entrada de sodio, como estamos ejemplificado en la imagen. Por último, las células de la mucosa intestinal tienen un borde en cepillo que está constituido por un gran número de microvellosidades, como lo mencioné anteriormente, que hacen todavía mayor la superficie de absorción. Como un punto importante, los enterocitos tienen una vida media de unos pocos días y cuando envejecen se van descamando a la luz intestinal. El epitelio intestinal se renueva íntegramente más o menos a los 6 días. Gracias. En este momento les hablaré de cómo se produce el transporte de glucosa hacia el interior de la célula. Hay que tener en cuenta que todos los hidratos de carbono de los alimentos se absorben en forma de monosacáridos. Solo una pequeña fracción lo hace como disacáridos y casi ninguno como moléculas de mayor tamaño. La glucosa representa casi el 80% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono. El transporte de glucosa a través de la membrana celular se lleva a cabo por dos familias de proteínas de membrana, los transportadores de glucosa acoplados al sodio y las proteínas facilitadoras del transporte de glucosa, GLUT. Los GLUT se expresan en todas las células del organismo y permiten mover la glucosa de un compartimiento a otro, constituyendo el principal mecanismo de entrada de la glucosa a todas las células. Los GLUT transportan la glucosa a favor de su gradiente de concentración, de ahí el nombre de difusión facilitada. En el transporte de glucosa acoplados al sodio, la absorción de la glucosa se produce mediante un mecanismo de cotransporte, con el transporte activo de sodio. El sodio se combina primero con una proteína de transporte, pero esta no podrá llevar a cabo su función si no se combina con la glucosa.
La glucosa intestinal se combina también con la misma proteína de transporte, de modo que tanto el sodio como la glucosa se transportan juntos hacia el interior de la célula.